Imaginen por un momento que entran en una habitación oscura y ven un enorme elefante sentado en el rincón. Es tan grande que apenas hay espacio para respirar, pero todos en la habitación actúan como si no estuviera allí. Siguen conversando, riendo y haciendo planes para el futuro, ignorando que el suelo bajo sus pies está empezando a agrietarse por el peso del animal. Esa habitación es nuestra economía global y ese elefante es el sistema financiero actual. ¿Alguna vez han sentido que, por mucho que trabajen, el dinero parece escaparse de sus manos cada vez más rápido? ¿Se han preguntado por qué el precio de la vivienda, la comida y la educación sube sin parar, mientras que sus ahorros se sienten como hielo, derritiéndose al sol? No es mala suerte, no es simplemente el ciclo de la economía, es algo mucho más profundo y a la vez mucho más inquietante. Estamos viviendo el preludio de lo que los altos círculos del poder llaman el gran reseteo financiero. Hoy vamos a descorrer la cortina. Vamos a hablar de lo que su banco no quiere que sepan. No porque sea un secreto místico, sino porque su ignorancia es el combustible que mantiene encendida la maquinaria del sistema. Para entender este reseteo, hoy les voy a desglosar 3 verdades fundamentales que cambiarán para siempre la forma en que ven el billete que tienen en su billetera. Primero, la gran ilusión del valor y por qué su dinero no es lo que creen que es. Segundo, el truco de magia de la reserva fraccionaria, el experimento más arriesgado de la historia humana que está llegando a su límite. Y tercero, la transición hacia el control total. ¿Por qué la desaparición del efectivo es el último paso para el reseteo definitivo? ¿Están listos para ver la realidad sin filtros? Porque una vez que comprendan cómo funciona la trampa, ya no podrán volver a dormir tranquilos con su dinero bajo el colchón. Empecemos por lo más básico. ¿Qué es eso que llaman dinero? Si sacan un billete ahora mismo, verán un trozo de papel con dibujos complejos y firmas oficiales. ¿Por qué ese papel tiene valor? ¿Entienden la diferencia entre dinero y moneda? Durante miles de años, el dinero era algo con valor intrínseco, como el oro o la plata. No podías simplemente crear más oro de la nada. Tenías que encontrarlo, minarlo y refinarlo. Eso le daba una escasez natural. Pero en 1971 ocurrió algo que cambió el destino de la humanidad. El presidente Richard Nixon rompió el último vínculo que quedaba entre el dólar estadounidense y el oro. En ese momento, el dinero dejó de ser un activo para convertirse en una promesa. Se convirtió en moneda fiat, una palabra en latín que significa hágase o por decreto. Básicamente, el gobierno dijo, esto tiene valor porque yo lo digo. ¿Adivinen qué sucede cuando el dinero ya no está limitado por algo físico? Se puede imprimir de forma infinita. Y aquí es donde empieza el problema para ustedes. Imaginen que viven en una pequeña isla con 10 personas y hay 10 cocos que sirven como moneda. Cada coco compra un pescado. De repente, una mañana, alguien aparece con otros 90 cocos de la nada. Ahora hay 100 cocos en la isla, pero sigue habiendo la misma cantidad de pescados. ¿Qué creen que pasará con el precio del pescado? Ya no costará un coco, costará 10. El pescado no ha cambiado, su valor es el mismo, pero el medio de intercambio se ha diluido. Eso es la inflación. La inflación no es un fenómeno natural como la lluvia. Es un impuesto invisible que se cobra a quienes ahorran en moneda fiat. Cada vez que el Banco Central imprime un nuevo billete, el valor de los billetes que ustedes tienen en su bolsillo disminuye. ¿Por qué es esto importante hoy? Porque en los últimos años se ha impreso más dinero que en toda la historia previa de la civilización. El sistema está inundado de papel y el valor real se está evaporando ante sus ojos. Pero el truco de la impresión es solo la punta del iceberg. Vamos a profundizar en algo que los bancos protegen con un celo absoluto: el sistema de reserva fraccionaria. ¿Ustedes creen que cuando depositan $1,000 en su cuenta bancaria, ese dinero se queda allí guardado en una caja fuerte esperando a que lo necesiten? Siento decirles que la realidad es muy distinta. El banco toma esos $1,000 y, por ley, solo tiene la obligación de mantener una pequeña fracción, digamos el 10%, en sus reservas. El resto, los $900 restantes, los presta a otra persona con intereses. Pero aquí viene lo fascinante y aterrador. Esos $900 que el banco prestó vuelven a entrar en el sistema bancario cuando el prestatario los gasta y alguien más los deposita.
Entonces, el banco vuelve a prestar el 90% de esos $900. Este proceso se repite una y otra vez. Al final del día, sus $1,000 originales se han convertido en $10,000 de dinero digital circulando en el sistema. ¿Entienden la magnitud del truco? El banco ha creado dinero de la nada a través de la deuda. El 90% del dinero que existe en el mundo hoy no existe físicamente. Son solo números en una pantalla que representan promesas de pago. ¿Por qué es esto un experimento arriesgado? Porque este sistema solo funciona si todos creemos en él y, lo más importante, si no todos intentamos sacar nuestro dinero al mismo tiempo. Si mañana todos los clientes de un banco fueran a la ventanilla a pedir su efectivo, el banco colapsaría en cuestión de minutos. No tienen su dinero, nunca lo tuvieron. Lo que tienen es un pagaré digital de una institución que está apalancada hasta el cuello. ¿Se han preguntado por qué los bancos están tan interesados en que usemos tarjetas de crédito, aplicaciones móviles y pagos digitales en lugar de efectivo? Nos lo venden como comodidad y seguridad. Pero hay una razón sociológica y económica mucho más profunda. En un sistema de reserva fraccionaria, el enemigo, el efectivo, es el único momento en que el dinero sale del control digital del banco. Quieren que cada centavo que posean sea un dato en sus servidores. ¿Por qué? Porque si el dinero es puramente digital, pueden aplicar tasas de interés negativas. Imaginen que el banco les cobra por tener dinero guardado. Si intentaran sacar su efectivo para evitar el cobro, no podrían hacerlo porque el efectivo ya no existe. Estarían atrapados. Hablemos ahora de un concepto filosófico que pocos consideran: el dinero como tiempo de vida. Cuando ustedes trabajan 40 horas a la semana, están intercambiando un fragmento finito de su existencia por dinero. Si ese dinero pierde valor debido a la inflación o a la manipulación bancaria, lo que les están robando no es solo papel, es tiempo de vida que nunca recuperarán. Es una forma de servidumbre moderna. El sistema actual está diseñado para que ustedes tengan que correr cada vez más rápido solo para quedarse en el mismo sitio. Es la carrera de la rata a escala global. Los bancos y los gobiernos necesitan que ustedes estén endeudados, porque la deuda es la herramienta de control más efectiva que existe. Una persona con ahorros reales es libre. Una persona con deudas es predecible y dócil. ¿Han oído hablar del efecto Cantillon? Es un concepto económico que explica quién se beneficia realmente cuando se crea nuevo dinero. El dinero nuevo no llega a todos por igual. Primero llega a los bancos, a las grandes corporaciones y a los gobiernos. Ellos pueden usar ese dinero fresco para comprar activos, propiedades, acciones, recursos, antes de que los precios suban por la inflación. Para cuando ese dinero llega a manos de ustedes, los trabajadores comunes, los precios ya han subido y el poder adquisitivo se ha esfumado. El reseteo financiero busca consolidar este efecto a niveles nunca antes vistos. El objetivo es una transferencia masiva de riqueza desde la clase media hacia la élite financiera, utilizando la complejidad del sistema como escudo. Para explicar esto, hagamos un experimento mental. Imaginen que son dueños de una pequeña panadería en un pueblo. Todos los días intercambian pan por monedas que los aldeanos ganan trabajando en la mina. Un día, el dueño de la mina decide que en lugar de pagar con monedas de plata, pagará con vales de papel que él mismo imprime. Al principio, todo parece igual, pero pronto notan que el dueño de la mina imprime vales para comprarse una mansión, nuevos carruajes y banquetes, mientras que el esfuerzo de los mineros sigue siendo el mismo. Eventualmente, el dueño de la mina tiene todo el pueblo, y los mineros solo tienen trozos de papel que cada vez compran menos pan. ¿Quién es el dueño de la mina en nuestro mundo actual? Son los bancos centrales. Ellos tienen la capacidad de decidir quién vive y quién muere económicamente simplemente ajustando los grifos del crédito. Pero el sistema está llegando a un punto de saturación. La deuda global ha alcanzado niveles que son matemáticamente imposibles de pagar. ¿Entienden esto? Nunca se va a devolver la deuda. El objetivo no es cobrarla, sino usarla como palanca para forzar el reseteo. Cuando el sistema actual colapse bajo el peso de su propia ineficiencia, vendrán con la solución que ya tienen preparada. Y esa solución se llama monedas digitales de Banco Central o CBDC. No se confundan.
Esto no es como el Bitcoin. El Bitcoin es descentralizado y busca devolver el poder al individuo. Las CBDC son el sueño húmedo de cualquier autócrata. Dinero programable. Imaginen un mundo donde su dinero tiene fecha de caducidad. Si el gobierno decide que necesitan estimular la economía, podrían programar sus ahorros para que pierdan un 5% de valor si no los gastan antes de que termine el mes. O imaginen que intentan comprar algo que el gobierno considera poco saludable o políticamente incorrecto, y su pago es rechazado automáticamente por el sistema. No es una teoría conspirativa, es una capacidad técnica que ya existe. El gran reseteo financiero no se trata solo de dinero, se trata de la arquitectura del comportamiento humano. La infraestructura para este control se está instalando mientras hablamos, bajo la apariencia de modernización bancaria. ¿Se han preguntado por qué las crisis financieras parecen ocurrir cada 10 o 12 años con una precisión casi matemática? 1990, 2000, 2008, 2020. Cada crisis sirve para limpiar el sistema. Es como un incendio forestal provocado que permite que los árboles más grandes crezcan sin competencia. Pero la crisis que se avecina no es como las anteriores. Esta es la crisis estructural definitiva del modelo Fiat. El sistema de deuda infinita ha chocado con los límites de un planeta con recursos finitos y una demografía que envejece. El reseteo es la forma en que las élites planean reiniciar el juego sin perder su posición de privilegio. Hablemos de la sociología de la aceptación. ¿Cómo convencen a miles de millones de personas de aceptar un sistema que claramente los perjudica? A través del miedo y la fatiga. Primero, crean una serie de crisis sanitarias, climáticas, bélicas, que agotan la capacidad de resistencia de la población. Cuando la gente está desesperada, aceptará cualquier solución que prometa estabilidad. Es el experimento del sapo en la olla. Si metes a un sapo en agua hirviendo, saltará de inmediato. Pero si lo pones en agua tibia y subes la temperatura muy lentamente, el sapo se quedará allí hasta que sea demasiado tarde. Nosotros somos ese sapo y el agua ya está empezando a burbujear. ¿Entienden por qué su banco no quiere que sepan esto? Porque su modelo de negocio depende de que ustedes sigan confiando en la ilusión. La historia nos enseña que todos los sistemas de moneda fiat han terminado fracasando, sin excepción, desde la antigua China hasta la Francia revolucionaria y la Alemania de entreguerras. El papel moneda siempre vuelve a su valor intrínseco, cero. Imaginen que el sistema financiero es un gran juego de sillas musicales. Mientras la música de la impresión de dinero suena, todos bailan y todo parece ir bien. Pero la cantidad de sillas es mucho menor que la cantidad de personas. El reseteo es el momento en que la música se detiene de golpe. ¿Tienen ustedes una silla donde sentarse? ¿O están confiando en que el dueño del salón les dará una por caridad? El dueño del salón es el mismo que quitó las sillas en primer lugar. La realidad es que el sistema actual no está roto, está funcionando exactamente como fue diseñado. Fue diseñado para concentrar la riqueza y el poder, mientras mantiene a la mayoría en un estado de dependencia perpetua. ¿Por qué es esto importante ahora mismo? Porque estamos viendo señales de fractura en todas partes. Los bancos regionales colapsan, las naciones empiezan a comerciar en monedas distintas al dólar. El mercado nos está enviando señales de humo, pero la mayoría de la gente está demasiado distraída con el ruido de las redes sociales para prestar atención. El gran reseteo no es un evento futuro, es un proceso que ya ha comenzado. Para que este reseteo funcione, necesitan que todos estemos dentro del sistema digital. Necesitan que no haya escapatoria. Pero ¿qué sucede si una parte crítica de la población decide que ya no quiere jugar bajo esas reglas? El sistema es increíblemente fuerte, pero también es increíblemente frágil porque se basa enteramente en la percepción. Si la percepción cambia, el sistema se desintegra, revelando el verdadero objetivo, la biopolítica. Estamos a punto de entrar en la fase más crítica de este proceso. Una fase donde la distinción entre el ciudadano y el usuario bancario desaparecerá por completo, donde su capacidad para participar en la sociedad estará ligada a su comportamiento financiero. ¿Suena a ciencia ficción? Abran los ojos y miren a su alrededor. El sistema de crédito social ya no es un experimento lejano. Es el modelo que se está exportando bajo la etiqueta de seguridad financiera. Pero antes de que lleguemos al punto de no retorno, hay un último secreto que los bancos han guardado bajo 7 llaves. Un secreto que explica por qué tienen un miedo profundo a lo que está por venir.
Ese secreto es que ellos saben, mejor que nadie, que el sistema ha cruzado el horizonte de sucesos de un agujero negro financiero. No hay vuelta atrás. La verdadera naturaleza del colapso que han provocado no es una falta de dinero, sino una pérdida absoluta e irreversible de la confianza. El sistema financiero no es una estructura de acero, es una construcción psicológica. Los bancos tienen miedo porque saben que la ilusión es más delgada que nunca. Por eso necesitan el reseteo. Necesitan cambiar las reglas del juego antes de que los jugadores se den cuenta de que el casino está en quiebra. Hablemos de la insolvencia sistémica. Hoy en día, el sistema financiero global es insolvente por definición. Deben mucho más de lo que poseen. No hay suficiente riqueza real en el planeta para cubrirlo. El sistema recurre a la canibalización. Empiezan a devorar el valor de los ahorros de la gente común para mantener con vida a las instituciones que son demasiado grandes para caer. Esto es lo que su banco no quiere que sepan. Ustedes no son clientes, son los garantes de última instancia de sus errores. Su cuenta es un préstamo no garantizado que le hacen al banco. Imaginen que el dinero que ganan con tanto esfuerzo ya no es una propiedad privada, sino un permiso de uso otorgado por el Estado. ¿Pueden ver la diferencia? El gran reseteo busca transformar el concepto mismo de propiedad. Bajo el nuevo sistema digital, cada transacción será monitorizada en tiempo real. No habrá anonimato, no habrá libertad de elección. Si el algoritmo decide que su huella de carbono es demasiado alta este mes, su dinero podría ser bloqueado para compras de gasolina o carne. Si sus opiniones en redes sociales no coinciden con la narrativa oficial, su capacidad para pagar el alquiler podría verse comprometida. Es el control biopolítico definitivo a través de la billetera. Bajo el nuevo sistema digital, cada transacción será monitorizada en tiempo real. No habrá anonimato. Si el algoritmo decide que su huella de carbono es alta, su dinero podría ser bloqueado. Hagamos una analogía. El sistema es un motor. El combustible es el trabajo humano y el aire es la confianza. Los bancos han inyectado deuda, pero se han olvidado de que el aire se está agotando. El gran reseteo es el intento de cambiar el motor viejo por uno eléctrico donde ellos tengan el interruptor principal. En el proceso de cambio, muchos de los pasajeros se quedarán varados. ¿Han oído hablar de la represión financiera? Los gobiernos mantienen tasas por debajo de la inflación. El valor de la deuda pública disminuye, pero el valor real de sus ahorros también desaparece. Es como si alguien entrara en su casa cada noche y cortara 1 centímetro de sus cortinas, de sus alfombras y de su ropa. Al principio no lo notan, pero un día se despiertan y se dan cuenta de que todo les queda corto. Eso es lo que su banco está haciendo con su dinero digital mientras ustedes duermen. Por eso, el gran reseteo necesita que no haya salida hacia activos reales que no puedan ser impresos o degradados por decreto. Pero no todo es oscuridad. El conocimiento es el primer paso hacia la soberanía. El banco teme que descubran que no los necesitan tanto como ellos necesitan su ignorancia. Teme que diversifiquen su riqueza. Oro físico, tierras productivas, habilidades técnicas y tecnologías descentralizadas. El sistema es un ecosistema cerrado que solo sobrevive si no hay fugas. La competencia rompe el monopolio de la deuda. Oro físico, tierras productivas, habilidades técnicas y tecnologías descentralizadas. El sistema es un ecosistema cerrado que solo sobrevive si no hay fugas. La competencia rompe el monopolio de la deuda. Hoy, la inteligencia artificial se integra en este sistema. Los algoritmos saben más de ustedes que ustedes mismos. El dinero se ha convertido en una sonda que escanea su psique cada vez que pagan. Les estamos dejando a nuestros hijos un sistema donde el ahorro es reemplazado por la asignación gubernamental, una economía de suscripción perpetua donde no poseerán nada y se les dirá que deben ser felices. El sistema viejo ya está muerto. El gran reseteo es un cambio de paradigma total. No se trata de ser pesimistas, sino de ser radicalmente realistas. La seguridad financiera depende de ver a través de las cortinas de humo.
Pensemos en la analogía del Titanic una vez más. Cuando el barco chocó con el iceberg, la orquesta siguió tocando para evitar el pánico. Los oficiales sabían que no había suficientes botes salvavidas para todos. Ahora que saben lo que su banco no quiere que sepan, la responsabilidad de actuar es suya. El conocimiento es el único activo que no pueden confiscar ni programar sin su permiso. Cultívenlo con pasión. Muchas gracias por su atención y por su voluntad de mirar la realidad de frente. El conocimiento es el único activo que no pueden confiscar, que no pierde valor con la inflación y que nadie puede programar sin su permiso. Cultívenlo con pasión. Nos vemos en el próximo análisis, donde seguiremos desglosando los mecanismos ocultos que mueven nuestro mundo. Hasta entonces, mantengan sus ojos abiertos y su mente crítica siempre alerta. La verdad está ahí fuera, esperando a ser comprendida por aquellos que tienen el valor de buscarla. Muchas gracias por su atención y por su voluntad de mirar la realidad de frente. El conocimiento es el único activo que no pueden confiscar. Nos vemos en el próximo análisis.